Buenos días a todos y gracias por acompañarnos este martes en nuestra tercera edición de esta serie de webinars 15+15 en español. Hoy tengo el gusto de llevarles este webinar desde nuestro BIMCO House aquí en Dinamarca. Usualmente lo presentamos desde nuestra oficina de Houston y desde allí cubrimos toda el área de las Américas. Así que si tienen preguntas, necesitan soporte, no duden en contactarnos, por favor. Esta es una manera breve y simple de poder acceder a información de la mano de expertos de la región sobre una gran variedad de temas marítimos y ahora en español. El concepto es muy simple, son 15 minutos de presentación del tema, seguidos de 15 minutos de una sesión de Q&A. Así que les exhortamos aquí al final de la presentación, por favor vayan a la sección Q&A y hagan sus preguntas. Comencemos porque el tiempo es corto. Regulaciones EEXI, CII y SEEMP, su impacto en la decarbonización del transporte marítimo en Latinoamérica. Ese es el tema que nos ocupa. Mi nombre es Madi Sánchez Nielsen, desde nuestro BIMCO House. Tengo el placer de llevarles este webinar el día de hoy y ser la moderadora. Tengo el gusto también de estar acompañada de dos expertos en este tema, el ingeniero Ervin Vargas del MTCC Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia en el sector marítimo. Actualmente es profesor de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y ocupa el cargo de director de la Escuela de Maquinaria Naval de la Facultad de Ciencias Náuticas y director técnico del MTCC Latinoamérica. Además, contamos con el ingeniero Martín Rousseau como nuestro orador, nuestro presentador invitado también. Él es actualmente el gerente general de Rousseau SRL, empresa ubicada en Sudamérica para la decarbonización del sector marítimo, consumo de combustible y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, planificación, digitalización y cumplimiento de contaminación marina, con experiencia internacional y como disertante en congresos en varios países. Más de 20 años de experiencia en diversas industrias relacionadas con la producción de energía, oil and gas y sistemas de recuperación de energía. Ervin y Martin, muchas gracias por estar con nosotros y el escenario es todo suyo. Wow, muchas gracias, Madi. Para nosotros creo que es un gran placer por estar compartiendo con ustedes el día de hoy en esta webinar, ¿sí? Que la intención que queremos es poder presentarles a toda nuestra región, en este caso a Latinoamérica, sobre lo que se está desarrollando, sobre las nuevas regulaciones internacionales que están rigiendo el transporte marítimo. Y por eso, con nuestros aliados estratégicos, en este caso BIMCO, que son parte integral de este proceso de transformación y transición del sector marítimo hacia la descarbonización y la transición energética, decidimos conveniente poder presentar este webinar en español. Creo que es una excelente iniciativa y agradecemos que se hayan tomado en cuenta porque la región latinoamericana necesitamos que estos procesos vayan llegando a cada una de nuestras partes. Desde la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que es el host institution o la institución anfitriona del MTCC Latinoamérica, en conjunto con BIMCO y nuestro compañero Martín Rossiux, queremos presentarles entonces este webinar Regulaciones EEXI, CII, SEM y su impacto en la descarbonización del transporte marítimo en Latinoamérica. Como ya nos presentamos, muchas gracias Nadie por la presentación, Ervin Vargas y mi compañero Martín Rossiux. Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hacer una presentación sobre una introducción de lo que la gente en Latinoamérica entiendan que es el MTCC Latinoamérica, sobre la reducción de los gases de efecto invernadero y la estrategia inicial que hoy en día está siendo revisada a través de las reuniones interseccionales del Grupo de Trabajo de Gases de Efecto Invernadero, reunión número 15. Los aspectos regulatorios, medidas técnicas, lo que es el ESI, índice y cálculo, y las medidas operacionales, lo que es el indicador de intensidad de carbono y el plan de gestión de eficiencia energética. Y terminamos con las medidas basadas en el mercado. Como introducción vamos a hablar qué es el MTCC Latinoamérica. Bueno, el MTCC Latinoamérica es uno de los 5 centros a nivel regional que ha establecido la Organización Marítima Internacional fundado por la Unión Europea con el objetivo de promover buenas prácticas operacionales y eficiencia energética en las operaciones marítimas, sí, de los buques. Aparte de eso, también promueve la investigación, la innovación y el desarrollo a través del desarrollo de proyectos pilotos que redunden o que impliquen
la transformación y la transición energética hacia la descarbonización del transporte marítimo. Todo esto ha sido desarrollado en diferentes regiones y Latinoamérica está ahora mismo desarrollando este proceso a través del NTCC Latinoamérica, donde somos el hub regional para toda nuestra región Latinoamérica, para la transferencia de conocimientos, creación de capacidades, cooperación y alianzas estratégicas. Por eso es que nosotros estamos en este sentido presentando este webinar para toda la región y todas las partes involucradas sobre cuáles son los objetivos de la reducción de los gases de efecto invernadero. Porque entendemos que casi el 2 al 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de los buques. Y esto entendiendo que el 80% del comercio mundial es llevado a través de los buques. Por eso es importante reducir las emisiones y mantener el mismo nivel de servicio operativo de quienes del transporte marítimo, que es un sector difícil de abatir. Pero todo se puede y en ese sentido la Organización Marítima como ente regulador está llevando el proceso de descarbonización marítima a través de políticas adecuadas a nivel mundial. Hoja de ruta, sí, tenemos una hoja de ruta y por eso las hojas de ruta están basadas en medidas a corto, mediano y largo plazo. Y en esta parte entendemos que las medidas a corto plazo tenemos que estar involucradas lo que es el índice de eficiencia para diseño de buques, el plan de gestión, los indicadores de eficiencia energética, que es lo que estamos hablando hoy en día, los planes de reducción de velocidad de los buques y las políticas para la implementación de planes de acciones nacionales hacia el sector marítimo. También tenemos medidas a mediano plazo, que son medidas de eficiencia energética para buques nuevos y existentes, utilizando estos nuevos indicadores, que es lo que nos encontramos hoy en día. Y hay algo importante, el precio del carbono, o lo que se llama medidas basadas en el mercado. ¿A través de qué? De implementación de combustibles bajos en carbono. Y las medidas a largo plazo, que es el desarrollo de combustibles neutrales o cero carbono y los mecanismos para la reducción de estas emisiones. Todo esto ha llevado a que se haya reunido el Comité de Protección Medio Marino y se haya implementado que para entrada en vigor el 2022, noviembre, entró en vigor todo lo que tiene que ver con el EEXI, el CII y el CEN mejorado o su calificación a través de estos indicadores. ¿Qué es lo que es estas herramientas? Son herramientas para todas las administraciones, puertos y partes interesadas, incluido el sector financiero y propietarios de la carga, para mejorar su participación y brindar incentivos a los buques para que sean más eficientes energéticamente. Y entendemos que tenemos nuestros aspectos regulatorios, como lo veremos aquí, el MARPOL, el SOLAS, STSW, la parte de formación marítima y por supuesto el convenio marítimo laboral. Y estos aspectos regulatorios, en el paso del MARPOL, tenemos que van a encontrar el IEOI, que es el índice de eficiencia operacional del buque, el índice de diseño, el índice de eficiencia energética para buques existentes, tenemos el indicador de intensidad del carbono y, por supuesto, todo esto va integrado a través de un plan de eficiencia energética a bordo para cada buque, que es nuestro plan o conocido como el CEM, Cheap Energy Emission Management Plan. Como lo tenemos aquí, el plan de manejo de eficiencia energética del buque, el EDI, que es el índice de diseño de eficiencia energética, el indicador operacional de eficiencia energética o EOI y el EEXI, que es el índice de intensidad de eficiencia energética para buques existentes, que va a ser medido a través de un indicador de intensidad de carbono. En este sentido, mi compañero Martin, seguiremos con la presentación. Perfecto, Erwin, nuevamente muy agradecido al MTCC y a ustedes que son los oyentes por su interés en este webinar. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Erwin, confírmame si lo pueden ver, por favor. Sí, tenemos las medidas Perfecto, operacionales perfecto. en pantalla. A ver, Erwin. Ujú. Bueno, confirma. Las medidas técnicas con la primera que vamos a iniciar es el conocido como EEXI o Índice de Eficiencia Energética para los buques existentes. Madi, confírmame si se ve la presentación, por favor. Sí, tenemos las medidas Perfecto. a corto plazo del IMO. Sí. No, no, eso es de Erwin. A ver, Ok, voy a dejar compartir. ok, ahora sí. Sí. A ver. Ah, sí, debe dejar de compartir, por favor. Ujú.
Ahí está. Bueno, no se puede compartir todavía. Un segundito. Ok. Y creo que hay algo con el internet. Ahí. Ahí está. ¿Listo? Sí, Ahora sí. Perfecto. Disculpen el inconveniente. No hay Bueno, problema. ahí está. Bueno, dentro de las medidas que tenemos, vamos a contar con medidas técnicas puntualmente, que son las medidas de corto plazo implementadas por la IMO. Puntualmente tenemos las medidas de cómo se diseñan los buques desde el punto de vista energético, cómo fueron diseñados los buques desde el punto de vista energético, con el llamado EEXI, o Índice de Eficiencia Energética para los buques existentes. Pero también tenemos medidas operacionales, que vamos a hablar brevemente en un ratito. Dentro de lo que es el EEXI, tenemos, y dentro de las medidas, como dijimos, medidas operacionales, medidas técnicas, que puntualmente son medidas de, por ejemplo, utilización de combustibles bajos en carbono, optimización de diseños, apéndices de optimización para el flujo de agua, recubrimientos de casco optimizados y eficientes desde el punto de vista energético, y puntualmente la regulación relacionada al EEXI, que es una medida técnica para llevar los parámetros de un buque existente a los parámetros de diseño de un buque nuevo según la clasificación y el estado de ese buque. ¿Mm? Puntualmente, las medidas que se están tomando hoy en día es, en el caso de que el buque cumpla, se recertifica, pero si no cumple hay que tomar ciertas medidas puntuales que vamos a mencionar. Pero también tenemos otras medidas, que son contratos flexibles, medidas de mercado, procesos logísticos. ¿Por qué? Porque si un buque, por más que sea extremadamente eficiente, pero no se opera correctamente, nuestra medida técnica no tiene impacto. Por eso es un conjunto de medidas y por eso vamos a hablar de que la descarbonización del sector naval y el poder cumplir con las regulaciones viene de la unión de medidas operacionales, medidas técnicas y otras partes interesadas. Cuando hablamos de EEXI, puntualmente la IMO nos define un límite, que es el valor requerido por la norma. Nos dice que si el buque está con el valor igual o menor al requerido por la norma, el buque se dice que cumple, desde el punto de vista eficiencia energética de cómo fue diseñado. Pero viene el problema cuando no cumple y debe limitarse la potencia del motor, o realizar un derating del motor, por ejemplo. Entonces ahí sí vienen problemas, ¿por qué? Porque no solo lo tocamos el aspecto técnico del buque, porque hay que limitar la potencia, tenemos que ver qué vamos a hacer en casos de emergencia, pero también nos tocan los contratos, sobre todo en los contratos time charter. ¿Por qué? Porque las velocidades de navegación que había antes ya no van a poder estar. ¿No? En el caso para calcular el XY, siempre lo decimos, no se asusten con la fórmula, es solamente una fórmula genérica, pero puntualmente nos habla de que es la suma de las emisiones de los motores principales, más la sumatoria de las emisiones de los motores auxiliares, más todos aquellos sistemas que ahorran energía, pero que también contribuyen a las emisiones, y se reduce con todos aquellos elementos que nos ayudan a propulsar al buque y ayudan a que el buque consuma menos. Y todo esto puntualmente se divide por el trabajo de transporte, que es la capacidad, la velocidad de referencia y otros parámetros en factores de corrección. Puntualmente es el trabajo de transporte del buque y la huella de carbono del buque para poder llevar una determinada carga. Según el MEPEC 78, los parámetros de cálculo para este EEXI debemos saber el consumo específico de los motores principales y auxiliares, la velocidad, ya sea de un sea trial o velocidades de referencia puntuales, la capacidad de carga, ya sea deadweight o gross tonnage, según sea el caso del buque o el tipo de buque, y la determinación de la potencia de los motores auxiliares basadas en la potencia del motor principal. Estos son parámetros puntuales de datos de cálculo del EEXI puntualmente. Lo que va a pasar con la aplicación del EEXI y aquellos buques que no cumplan con esta regulación y que haya que limitar la potencia de los motores, lo que vamos a tener va a ser una reducción de potencia y una limitación de potencia que en algunos casos puede o no llevar a una reducción de la velocidad operativa del buque. Lo que va a pasar acá, tenemos velocidad a tiempo y vemos que la curva verde es la original y la curva que está azul es la curva nueva, con la nueva velocidad con potencia reducida. Si vemos una curva potencia a tiempo, vamos a ver que vamos a tener un corte horizontal en la potencia del motor, con nuestra nueva potencia, que
Por supuesto, si tenemos contratos donde el buque tiene que operar en ciertas ocasiones a full speed, el nuevo full speed va a ser menor al full speed anterior. Por eso BIMCO, puntualmente, sugiere cláusulas contractuales como adendum contractual a los contratos existentes para contemplar todas estas condiciones en los contratos que ya están actuales y que ambas partes puedan llegar a un nuevo acuerdo. Generalmente la aplicación del EXI, en los casos que limite potencia, un motor tradicional, lleva un precinto con una tuerca donde ese precinto en casos de situación de emergencia se puede cortar y libera la potencia completa del motor. O sistemas de limitación de potencia electrónico donde mediante un lazo cerrado hacemos una limitación en la potencia del eje y no en la potencia del motor, pudiendo obtener ciertos beneficios desde el punto de vista de la curva de potencia motor. Todo esto lleva un proceso, se hacen los cálculos del Technical File, del EXI, en el caso de que el buque cumpla, se realiza un nuevo certificado, y en el caso de que no cumpla el buque, se realiza la limitación, se realiza primero la prueba de la aprobación del Technical File, la aprobación de los cálculos, el nuevo certificado IS, la calibración del sistema, y nuevamente se saca un nuevo certificado de clase, ya que el buque va a tener una nueva potencia de diseño. Lo que busca la IMO puntualmente es un corte brusco en 2023 de las emisiones con la aplicación del EEXI a nivel mundial, para después seguir con las medidas operacionales que va a continuar nuestro colega Erwin Vargas. Déjalo compartir. Ahí está. Ahí está. Erwin, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Martín. Excelente. Sí, como seguimos, ahora vamos a hablar sobre las medidas operacionales. En este caso, vamos a compartir pantalla. Sí. Sobre las medidas operacionales, en este caso específicamente es lo que es el indicador de intensidad del carbono y el plan de gestión de eficiencia energética, la parte 3. ¿Qué entendemos por el indicador de intensidad de carbono? No es más que igual a el consumo de combustible por el factor de carbono. ¿Y qué es el consumo de combustible? Es toda nuestra parte operativa, la optimización de nuestras operaciones, su hélice, el casco, el diseño de lo que es el bulbo de la proa, la navegación climática, la velocidad con la que el buque realiza sus operaciones, lo que es un slow steaming, una bajada de revoluciones de la máquina, los recubrimientos de los cascos, la parte del fouling, la aplicación de cada uno de ellos, y por supuesto, la logística para poder llegar a un just-in-time o llegar justo a tiempo a los puertos sin necesidad de consumir tanto combustible. Todo esto va a través utilizado de un combustible. ¿Pero qué combustible? ¿Qué factor? El combustible que tenemos que utilizar. Ya hoy en día tenemos que estar usando combustibles con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso estamos tratando de llegar a combustibles de nulo o carbón cero. ¿Para qué? Para que esa capacidad de distancia que navega el buque puede llevar mayor capacidad y así reduciendo sus emisiones por distancia navegada y expandir entonces nuestro alcance contractual. Esto es lo que me indica a mí que yo voy a medir entonces a través de este factor, a través de este indicador, mi cantidad de carbono que emito a la atmósfera, mi parte operativa. Como lo acabo de decir mi compañero Martín, la idea es de que reduzcamos todo ese porcentaje de emisiones de carbono a la atmósfera inmediatamente con la implementación de estas nuevas regulaciones, como lo estamos mencionando, para que sea llevado a través de medidas operacionales más eficientes y aún así ya estamos hoy en día en la parte de la revisión de la estrategia inicial de la OMI para llevar entonces hacia los combustibles cero o lo que conocemos como net cero carbono. Para eso entonces viene nuestro rating o nuestro cálculo, que vamos a calcular cuánto carbón estamos emitiendo. Y se han establecido lo que son un esquema de escalas de un límite superior, que es un A, un límite B, límite bajo, un C, un límite alto inferior, y por supuesto entonces un E, que es lo que indica que nuestras operaciones están emitiendo demasiado carbono de acuerdo a lo que nosotros planificamos. ¿Y cómo nosotros planificamos? Nosotros vamos a planificar a través de un plan de gestión de eficiencia energética. Y ese es nuestra planificación. Que el proceso de planificación, ¿cómo inicia? A través de un proceso de autoevaluación.
cómo realizo mis operaciones eficientes, qué distancia transporto, qué navegación realizo, en cuánto tiempo demoro, la planificación, la carga que voy manejando está bien siendo manejada, mi operación está siendo eficiente, llevo un trimado adecuado. ¿Cómo implemento entonces eso que dije que voy a hacer a través de un control y monitoreo para nuevamente seguir el proceso de autoevaluación continua? Y así cada año, entonces se me va a evaluar aparte de lo que yo estoy diciendo como embarcación que voy a realizar. Todo esto tiene que decir, entonces, con un consumo de combustible y un tiempo de implementación. ¿Dónde estoy? ¿Cómo opero? Establecer mi plan que estoy diciendo que lo voy a hacer. El seguimiento continuo. ¿Para qué? Para focalizar en mejores y simples operaciones, mantener mi mantenimiento efectivo y hacer cambios sin demasiadas inversiones con la parte operativa. ¿Para qué? Para mejorar los sistemas, conversiones que en el caso necesita hacer, que sean menores, inversión hasta mínimos 2 años y que pueda ser reinvertida nuevamente en la mejora continua de mi embarcación para llevar entonces a mejores sistemas de los cascos y cambios que requieran de acuerdo a las nuevas regulaciones que puedan existir. Para eso entonces establecemos nuestro plan de gestión de eficiencia energética. Es un mecanismo para cada buque, ¿sí? Mejorando su eficiencia y reducir su intensidad de carbono. Esto que proporciona documentación, datos, procedimientos para cada buque y mejorar su desempeño energético. Y nuevamente, este proceso involucra una autoevaluación, planificación, implementación y el monitoreo continuo. ¿Cómo se planifica? Desde el buque. El buque es el que planifica su operación, cómo él realiza efectivamente cada uno de sus procesos a través de la compañía, que es la que maneja la flota, y un recurso humano, que es nosotros los que vamos a estar como gente de mar. También quiero felicitar a la gente de mar en el 25 de junio, que no es solamente un solo día, sino ellos están a bordo todos los días, 365 días al año, como trabajadores indispensables para la protección del medio marino. Ese recurso tiene que estar entrenado y capacitado de acuerdo a las nuevas operaciones que sean más eficientes. ¿Para qué? Para alcanzar metas energéticas y voluntarias. Y ese plan se va desarrollando, se va evaluando y se va almacenando los datos para ir entonces cada uno de esos procesos vaya mejorando a través de nuevas herramientas, indicadores cualitativos. Y eso hace un sistema más robusto para que entonces evitar que la tripulación darúe tareas administrativas repetitivas o consecutivas. Cada uno va a verificar entonces esa efectividad de lo que realmente dijimos que íbamos a hacer en nuestro procedimiento. Todos los años tenemos que estar revisando nuestro plan de gestión, pero ese plan de gestión está para alcanzar objetivos, expandir cuáles son mis necesidades, qué es un liderazgo y compromiso, entender que la parte de gestión, operación, son parte indispensable en este proceso de nuestro plan de gestión. Los indicadores de diseño, revisión y planificación anual, la documentación y la comunicación entre ambas partes y ambas vías. Y mejorar a través de auditorías y procesos de acciones correctivas a través de una mejora continua. Eso es un plan de gestión. Y ya entendemos aquí que tenemos la parte 1, parte 2 y ahora tenemos la parte 3. Esta es la parte 3 que involucra nuestras nuevas adecuaciones. ¿Para qué? Para que nuestro rating de CII sea alcanzado. Y eso es lo que queremos lograr a través de esta capacitación webinar que estamos realizando. Involucrar a todos los actores, en este paso, a las compañías, a los gente de bar, a las administraciones, a que entiendan cómo podemos ir implementando correctamente y efectivamente estos planes de gestión y estos indicadores. Todo esto se basa a través de la logística y la digitalización, que va a reducir en mucho nuestras emisiones, la hidrodinámica o el recubrimiento de casco, optimización, lo que es el Air Lubrication System, limpieza, se hace paulatinamente. Para eso realizo procesos eficientes y nuestra maquinaria para hacerlas más efectivas. Aplicando todo esto va a ir reduciendo ese consumo y va reduciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero a través de combustibles y energías limpias que nos ayudarán a cada uno de nuestros procesos. Martín, para que continúes.
Perfecto, que Erwin, muchas gracias. Te pido si puedes dejar de compartir, así puedo ya presentar la parte última. Ahí estamos. Avíseme si confirme si se ve. Sí, lo podemos ver, Bueno, gracias. perfecto. No verse ustedes. Bueno, para ir finalizando y que va por un poquito, pues estamos un poco fuera de schedule, las ciertas medidas que están impactando en la descarbonización y el poder que los owners puedan cumplir. Porque ¿qué pasa hoy en día? Tanto el EEXI y los indicadores de intensidad de carbono, CII, anual, perdón, el responsable del cumplimiento, ¿quién es? El owner, ¿m? O el armador. Entonces ahí se plantea un dilema. ¿Por qué? Porque generalmente en los autónomos, bueno, los contratos time charter, por lo general, el owner tiene poca influencia en cómo opera el buque. Por supuesto, pues está en base a lo que el charteador diga. Entonces ahí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque el owner no puede a veces cumplir por la operatividad del buque. Los contratos tradicionales de time charter generalmente tienen velocidades predefinidas e históricas, sin acuerdo de metas conjuntas entre owner y charteador respecto de las nuevas medidas, la operación del buque por parte del charteador y contratos que son poco flexibles, que muchos no contemplan la posibilidad de variación de parámetros operativos en función de parámetros energéticos. Para esto, BIMCO, quien auspicia también este webinar, propone cláusulas contractuales que permitan, por un lado, un acuerdo entre partes, ¿m? Para poder cumplir el EEXI y el CII mediante adendums contractuales a los contratos existentes. Transparencia en datos y reportes, por ejemplo, que tanto charteador y owner puedan compartir datos operativos del buque para llegar a una mejor descarbonización del buque, poder cumplir con las regulaciones. Periodicidad de reportes. Hoy en día ya un reporte de 45 días es viejo. Necesitamos puntualmente reportes diarios del buque para saber qué opera y no llegar a fin de año con un buque con un rating muy bajo, un E o un D. Tratar de que el buque durante la operación durante el año podamos ir corrigiendo. Inclusión de cláusulas a contratos preexistentes, flexibles, basadas en EEXI y CII. Metas adicionales de intensidad de carbono conjuntas entre armador y charteador, o owner y charteador, y también aclaraciones de situaciones de off-hire, que a veces tienen cierta complicación cuando hay acuerdos entre partes por temas de cláusulas contractuales de descarbonización. Para todo esto y cualquier duda, por supuesto, siempre va a haber un experto de BIMCO para poder asesorarlos y poder llevar sus buques a buen nivel energético. De mi lado, nada más, así que Madi, te cedo la palabra, voy a dejar de presentar. Muchas gracias, Erwin y Martín, por la presentación. ¿Qué pasa? Ahí estoy, creo que sí. No, les agradezco mucho por habernos aclarado y ayudarnos a entender mejor este tema tan actual, tan relevante para nuestra región, para nuestra industria en general, ¿no? Ahora tendremos la sesión de preguntas y respuestas, así que les invitamos nuevamente a que por favor pasen a la sección de Q&A y escriban sus preguntas allí para poder hacer la sesión un poco más interactiva. Voy a hacerles una pregunta para ir iniciando. A ver cualquiera de los dos que me pueda contestar. ¿Cómo se consideraría el consumo durante el fondeo, eh, por ejemplo, ¿no? no sé, Marte, si quieres responderle para Bueno, que... ahí se aplican por lo general situaciones de la regulación G5, salidas del MEPEC 78, puntualmente la resolución 35578, donde nos permite, según el tipo de buque, hay que ver qué tipo de buque estamos hablando, Okay. excluir o reducir de parte del cálculo del CII anual ciertas condiciones operativas. Una de ellas es algunas situaciones de fondeo, otras pueden ser, por ejemplo, situaciones de bombas de descarga, la energía que se me va a los coolers de un sistema de liquefacción de un tanquero de gas licuado, puede ser situaciones de la energía que se me va para alimentar un reefer. Todo eso y ciertas situaciones de fondeo operacionales pueden ser excluidas del cálculo. Habría que evaluar puntualmente cada uno de los casos. Ok, Mm, entendido. Déjame ver, creo que tenemos una pregunta. ¿Aplica a buques supply y offshore? Nos hace la pregunta, me vas a disculpar que no va a poder pronunciar, Iki Borvik. No sé si alguno de los dos
¿Nos podría responder la pregunta? Si aplica para buques, supply y offshore. Ok, dependiendo de su tonelaje, está dentro de las regulaciones también el tipo de buque. ¿Se acuerda? En el MARPOL, el anexo 6, habla específicamente sobre los tipos de buques que están dentro de la lista para la aplicación de su rating de CII. Así que en este caso, lo que son buques offshore que no aplican con el tonelaje requerido, no entrarían dentro del mismo. Ok, entendido. ¿Existen diferencias SEM? ¿Diferencias, perdón? ¿Existen diferencias en el SEM? Diferentes SEM, perdona. Correctamente, correctamente. Tenemos, inicialmente, como estamos viendo, la industria está cambiando constantemente. El SEM iniciamos con un plan de gestión de eficiencia energética, la parte 1, o lo que tenemos como parte 1, que hablaba más sobre la parte de operacional en sí, ¿sí? Sobre cómo se manejaba la embarcación, cómo lo podíamos hacer eficientemente. De ahí vino una parte 2, que viene haciendo entonces su proceso de autoevaluación nuevamente continua y ese control y monitoreo. Y ahora la parte 3 es para que nosotros, de acuerdo a ese indicador de intensidad de carbono, lo regulemos a qué es lo que nosotros estamos midiendo, ¿sí? Para que sea entonces reportado a las administraciones marítimas anualmente. Y así entonces nosotros establecemos nuestro indicador. Y ese plan de gestión que estoy realizando constantemente, anualmente, pueda ser monitoreado y verificado, ¿sí? Anualmente por las administraciones marítimas donde se encuentran registrados nuestros buques. Ok, perfecto. Aclarada la pregunta. Nos dice el participante que nos hizo la pregunta sobre supply offshore, que no encontró los buques offshore en la, No, que no lo encontró. Así que, bueno, lo que podemos no se hacer es que encuentra. al final de la presentación se pueden dirigir a Ervin. Ahí Claro, van a encontrar el email y el link de LinkedIn para poder hacerle preguntas más específicas, con más detalle, digamos, ¿no? Porque ahora por el a la tiempo, orden. pues. Carlos Peña nos pregunta, ¿qué beneficios tiene el gas natural comprimido en el marco de la descarbonización? Bueno, ahí, ¿querés que pues, respondes vos, Erwin? No sé si como Ah, tú ok. digas, Ah, Martin, a la bueno. orden. Bueno, el gas comprimido, bueno, ahí tenemos dos temas, el gas licuado o el comprimido. El gas GNL, que es el más utilizado por un tema de volumen, porque tenemos, en vez de transportar un gas comprimido, estamos transportando un gas licuado. Y el problema es, en la descarbonización es que muchos lo toman como la panacea, pero realmente el gas licuado puntualmente solamente reduce un 20% las emisiones de CO2. Reduce otros gases también como SOx, NOx, pero a nivel CO2, gas de efecto invernadero, solamente el 20%. Siempre y cuando no tomemos en cuenta los slips por bunkering y los slips por lo que pasa entre camisa y aro de pistón. Ujú. Ok, perfecto. Seguimos la pregunta sobre el supply offshore. Ajá. Una pregunta específica. ¿Aplica a más de 5.000 TRP y CII a mayores de 400 TRP? De ahí surge la duda de la consulta, nos Sí, dice. aplica para mayores de 5.000, Ok, para ok. buques mayores de 5.000, Mayores de correctamente. 5.000. Por eso. Perfecto. Ujú. Perfecto, perfecto. Listo, bueno, creo que no tenemos más preguntas y lamentablemente el tiempo nos apremia, pero como les mencionaba, todos los que se hayan registrado van a recibir al final Ujú. una grabación de este webinar, así que también va a incluir el email y el LinkedIn de nuestros speakers invitados del día de hoy para que puedan Gracias. contactarse directamente. El próximo webinar lo estamos pensando para septiembre. Les invitamos a que por favor nos hagan saber qué temas les interesa que traigamos, sobre todo para enfocado al área de Latinoamérica, ¿no? Y por favor que se aseguren de seguirnos en LinkedIn y en nuestras redes sociales para actualizaciones y para toda la información que tenemos ahí. Tenemos el BIMCO Video Library en nuestro website con muchos webinars gratuitos, tanto en inglés como en español. Así que les invitamos. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y por aclararnos las dudas, por haber participado y por habernos escuchado. Y estamos a la orden. Buenas tardes y buen día. Muchas Muchas Hasta luego. gracias a todos. gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Bye. Bye bye.